siempre tienes el control, Señor. Por eso el día de hoy venimos ante ti, Señor, doblando nuestras rodillas delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres por sobre todas las cosas y reconociendo, Señor, que tú eres el gran yo soy, el nombre más alto, Señor, porque tu nombre es santo, 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 Señor. Y el nombre de Jesucristo levantamos también, Señor, porque tu palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Señor. Te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Entregamos este servicio en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en este lugar, toque los corazones de quienes han de estar escuchando esta palabra, Señor, y que esta palabra nos lleve a un genuino arrepentimiento, Señor, y a buscar de ti como nunca quizás lo hemos hecho, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Buenos días a todos, buenos días a las personas que nos ven desde las redes. Les damos las gracias porque sabemos que ustedes también forman parte de esta congregación, que hacen iglesia junto con nosotros y que junto con nosotros también están apoyando la obra, compartiendo estos mensajes, compartiendo las prédicas y muchas veces también, en muchos casos, incluso con sus recursos. Gracias porque por cuanto el Dios ha puesto en sus corazones apoyar esta obra, nosotros estamos agradecidos en primer lugar para con Dios y enseguida con ustedes. Gracias por sus vidas, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema, pues no sé si a mí me pareció interesante, espero que a ustedes también les parezca. Para los que siempre preguntan cómo se llama esta prédica, bueno, esta prédica se llama Como cuando eres invisible. Está raro el título, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, precisamente de eso. Esta semana Dios me puso a pensar muchas cosas de mi vida y muchas cosas de las cuales nos hemos dado cuenta que suceden no solamente en esta congregación, sino en todas las congregaciones, en todas las iglesias del mundo sucede lo mismo. Y me recordé que cuando yo estaba chico, no hace muchos años, hace poquitos, yo también tuve infancia, aunque me vean así, también tuve infancia. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones jugábamos a los superhéroes y con mis hermanos y mis amigos y demás. Y cada quien escogía quién quería ser. Unos escogían ser Superman, otros Batman, otros, en fin. Pero yo recuerdo que el primero que tenía oportunidad de escoger siempre escogía al hombre invisible. Y esto puede sonar raro, pero como que era una situación, una característica deseable en un superhéroe, ser invisible, porque si eres invisible, nadie te ve, nadie te puede hacer daño, nadie te puede tocar. Y esto, a nivel de juegos, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente es algo que tú quisieras hacer. Pero sucede que después, cuando eres adolescente o joven, hay un fenómeno donde la gente se siente invisible o quisiera ser invisible. Porque quizás la vida te ha golpeado tanto, quizás en tu mente, en tu corazón hay tantos traumas, tanto dolor, tantas situaciones que son desagradables, tantas cosas que han pasado en tu vida, malas experiencias, malas vivencias, una autoestima quizás baja, incomprensión por parte de la gente, de la familia, de los amigos, de los que te rodean. Y eso te lleva muchas veces a sentirte decepcionado o a sentirte tú de una manera que tú quisieras que nadie te viera. Quisieras ser invisible. Y hay muchos jóvenes y personas adultas también que caminan por la vida como si en verdad fueran invisibles. No se meten en nada, no se comprometen con nada,
no hacen nada que los pueda hacer que la gente se fije en ellos, porque prefieren caminar así, invisibles. Y en este tiempo, sobre todo, donde la invisibilidad es un defecto y es una situación fea, porque con esto de las redes sociales, todo mundo quiere ser visto, todo mundo quiere ser famoso, todo mundo quiere en sus páginas y en sus aplicaciones, en sus redes, tener muchos likes. O sea, el ego levanta una situación de que mientras más popular eres mejor o eres más triunfador. Y personas que por alguna causa quizás abren sus redes sociales y nadie les pone un like, incluso se trauman. Y llegan al extremo muchas veces de pensar en el suicidio y de pensar en desaparecer, porque se sienten que nadie, absolutamente nadie, los ama. ¿Por qué? Porque nadie los ve. Las iglesias incluso podemos ver que parece que existiera una competencia de ver quién tiene más congregantes, quién tiene el edificio más bonito, quién tiene el equipo de sonido más potente, quién tiene el grupo de alabanza que cante mejor, quién tiene más congregantes. Hay iglesias que en un servicio reúnen 5, 10, 20 mil personas. Y hay otras iglesias que son pequeñas, que quizás llegan 2 personas o 5 o 10. Y muchas veces los pastores o los encargados de esas iglesias se sienten mal porque sienten que no están teniendo éxito. Porque el éxito hoy se mide en base al número de congregantes que asisten a tu iglesia. Y esto independientemente de que la gente vaya y de que se conviertan, porque el que una persona asista a la iglesia no significa que sea un convertido. Quizás es un simpatizante, quizás le gusta lo que escucha y lo que ve, pero eso no lo convierte en una persona realmente convertida a Cristo. Porque convertirse a Cristo es otra cosa, es otra cosa. No es ir los domingos a un servicio y levantar tus manos y alabar y estar en la adoración y sentirte que estás subiendo al cielo, porque muchas veces eso en cuanto termine el servicio se acaba. Se te va la emoción, se te va todo y realmente no hubo una conversión en tu corazón que pudiera marcar la diferencia para una vida en Cristo, una vida diferente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es bueno o es malo ser invisible? Quizás tú, si has leído la Biblia, vas a encontrarte muchos personajes dentro de ella que durante un tiempo permanecieron así, invisibles. Nadie sabía de ellos, nadie supo de ellos o incluso se escondían. Si has escuchado la historia de Gedeón, mientras los madianitas llegaban y arrasaban con todo y se llevaban sus cosechas, sus mujeres, su ganado, Gedeón iba y se escondía en una cueva a expulgar en el poquito trigo que habían dejado los granos para poder tener una guarnición para comer. Y pasaba desapercibido, hasta que un día el ángel del Señor se aparece a él y le dice: hombre valiente y esforzado. Y cuando le dijo esto a Gedeón, Gedeón volteó así como buscando, pues a quién le hablan, ¿verdad? Porque yo no soy ni valiente ni esforzado. Y así como él también incluso un personaje muy conocido que es el rey David, durante su infancia fue invisible porque ni su padre se acordaba de él. Cuando llegó Samuel a buscar a quién había de ungir en esa familia, porque así lo había indicado el Señor, le llevó Isaí a todos sus hijos. Y cuando Samuel, Dios le decía, este no, este no, este no. Unos eran grandes, fuertes, guapos, tenían todos los atributos y Samuel decía, este va a ser. Y el Señor le decía, ese no es. Cuando terminó con todos los hijos, le pregunta a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y como que así le cayó el 20 a Isaí y dijo, sí es cierto, tengo uno que está cuidando las ovejas. ¿Te das cuenta? Era invisible incluso para su padre.
Y todos conocemos la historia del rey David. Todos sabemos lo que llegó a ser y la manera en que Dios lo usó para establecer su reino. Entonces, cuando nosotros permanecemos invisibles, realmente lo que está sucediendo es que no estamos entendiendo cuál es nuestra verdadera identidad en Dios. Ese es el gran problema. Hoy vamos a hablar acerca de el libro de los Hechos. Todo el mundo lo conoce. Y si no lo conocen, les voy a pedir que busquen en sus casas el libro de los Hechos, en sus Biblias. Y si no tienes una Biblia, consíguete una. Y si te es muy difícil conseguirla, búscanos y nosotros te la vamos a hacer llegar. En el libro de los Hechos nos habla acerca, precisamente se llama Hechos porque habla de lo que hicieron los apóstoles una vez que Jesús fue ascendido al cielo y los apóstoles ya se quedaron, digamos, solos aquí en el mundo para trabajar. Y digo solos porque estamos hablando en el aspecto personal físico. Solos jamás estuvieron y jamás lo estamos porque Jesucristo prometió estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a Hechos 6, versículos del 1 al 7. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Amén. Muy bien, aquí nos habla acerca de la elección de 7 diáconos. Un diácono es un servidor, es un ministro, ¿sí? Y dice aquí, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradaron la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquí podemos ver varias cosas. Los apóstoles ya estaban trabajando de manera regular en reuniones con el pueblo, con la gente, y en las congregaciones, en aquellos tiempos, y así debería ser hoy también, las congregaciones atendían a las viudas, porque una viuda estaba totalmente desamparada, no tenía quien viera por ella, quien la vistiera, quien le diera de comer. Entonces, las iglesias atendían a las viudas. Pero fíjense bien que aquí está hablando de que las viudas de los griegos, o los griegos se quejaron pues de que sus viudas no eran bien atendidas. Es como si dijéramos en este momento, es que cuando estaban repartiendo la comida, y esto lo podemos ver porque nosotros servimos en un desayunador en un hospital, y muchas veces la gente se queja de que a fulanito no le dieron gelatina, a perenganito ya no alcanzó pan, y entonces se sienten desatendidos. Eso sucedía aquí exactamente. Ellos se estaban quejando de que a sus viudas no las atendían igual que a las viudas de los hebreos. Entonces los apóstoles se ponen de acuerdo y dicen, es que no es justo que nosotros tengamos que encargarnos de esto. Vamos a escoger a 7 personas que nos ayuden. Pusieron una condición, que fueran personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Y leímos enseguida que escogieron a varios, y en primer lugar nombran a Esteban.
Y dice que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y a los demás los nombra, obviamente debieron ser igual varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero es muy importante que nos demos cuenta que aquí la palabra nos recalca el nombre de Esteban. Es decir, de entre todos ellos, era un varón que tenía, creo yo, y creo que estoy en lo cierto, el principal y básico atributo que toda persona debe tener. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, todo lo demás se da por añadidura. Dice también que estaba lleno de fe. Obviamente, si estás lleno del Espíritu Santo, hay fe en tu corazón. Es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces dice enseguida que en el siguiente capítulo que no vamos a leer, nos habla acerca de que precisamente en ese servicio que parecía sin importancia, y digo sin importancia porque al tratarse de una iglesia, ¿quiénes eran los que resaltaban? Los apóstoles, los que estaban al frente de esa iglesia. Entonces, los que servían las mesas, pues es como cuando tú vas a un restaurante, o sea, el dueño quizás está en la caja o quizás está cuidando, pero los meseros son los que te atienden. Pero al estar Esteban lleno del Espíritu Santo, él estaba en la posición que podía trabajar y alcanzar más almas incluso que las que podían alcanzar los apóstoles predicando. ¿Por qué? Porque tenía el contacto directo con la gente. Parecía que hubiera sido escogido para una tarea menor, pero él no fue escogido para una tarea menor, él fue escogido para una tarea verdaderamente importante y de peso, que era no solamente servir el alimento físico a las viudas y a los que iban allí pidiendo, sino darles además el alimento espiritual, porque tenía la oportunidad de platicar con las personas. Y eso te lo vuelvo a hacer mención al servicio que damos en el hospital, porque la gente llega a desayunar, pero muchos salen recibiendo al Señor. O sea, no se van solamente con el desayuno físico, porque el desayuno físico es el pretexto para poder llevar a la gente a los pies del Señor. Y cuando nosotros repartimos 500 desayunos y llevamos a los pies de Cristo a 5 o 6 personas, salimos gozosos de allí, porque hubo fruto, porque hubo cosecha de lo que se sembró en esos desayunos. Mucha gente solamente va por la comida, pero no importa. El Señor también decía, ustedes me siguen porque les doy de comer. Entonces, no tenemos de qué sorprendernos, es algo normal y natural. Sin embargo, fíjense bien lo que sucede aquí. De todas las personas que ellos escogieron y de todos los apóstoles que en ese momento estaban predicando, el que representaba un verdadero peligro para el enemigo y para Roma y para los fariseos fue Esteban. Tanto fue así que lo mandaron buscar. ¿Ya? Fueron a buscar al mesero. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que lo iban a buscar? Porque él, al estar lleno del Espíritu Santo, él lo derramaba sobre toda la gente con la que hablaba. Entonces, era más tremendo el trabajo que estaba haciendo él en su invisibilidad, entre comillas, que muchas veces lo que hacían las otras personas a la vista de todos. Y dice allí, en el versículo 8 de ese mismo capítulo, dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero en el versículo 10 dice algo tremendo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu
con mayúscula, es decir, al Espíritu Santo con que él hablaba. Cuando ellos se dieron cuenta del tremendo trabajo que estaba haciendo Esteban, fueron a buscarlo porque el peligroso en ese momento era Esteban. Era quien estaba haciendo el verdadero propósito para el cual Dios lo había puesto allí. Y entonces eso representaba para los religiosos de la época y para el imperio romano representaba un peligro, porque él estaba convirtiendo a mucha gente. Y eso mismo sucede hoy. A lo largo de nuestra vida en el camino cristiano y en las iglesias donde hemos tenido oportunidad de darnos cuenta cómo son las cosas, incluso en la iglesia donde nosotros nacimos, yo les puedo decir que conocí a varias personas como Esteban, que tenían un ministerio, sí, que trataban de pasar desapercibidos, pero que el trabajo que hacían, como decimos, tras bambalinas, era tremendo. Eran los primeros que tenían contacto con las personas que llegaban a la iglesia. Eran los primeros que los recibían, los abrazaban, los invitaban a pasar, los sentaban en su lugar, los atendían y muchas veces ellos eran los primeros en hablarle a esas personas acerca de Jesucristo. Y su trabajo podemos decir que pasaba hasta cierto punto desapercibido. ¿Por qué? Porque hay algo importantísimo en la obra del Señor. Cuando yo trabajo queriendo lucirme, el Señor no me va a usar como Él quisiera usarme. Porque hay algo que tenemos que entender, que cuando nosotros trabajamos para el Señor, el que debe ser levantado, el que debe ser exaltado, el que debe ser predicado, es Jesucristo. Nadie más. No es el pastor fulano, no es el líder perengano, no es nadie. El único que debe ser levantado es el nombre de Jesucristo. Y cuando un servidor hace esto, dentro de su invisibilidad, está haciendo un trabajo tremendo para el reino. Dice más adelante en el 15, o en el 14, perdón. Ok, bueno. Más adelante en ese mismo capítulo nos dice que por cuanto ellos no podían resistir a la sabiduría con la que hablaba Esteban, pues no hallaban cómo culparlo. Y nos dice que consiguieron un grupo de personas que testificaran contra él, falsamente. Es decir, tuvieron que mentir para poder culparlo de algo, porque no había de qué culparlo. Pero para ellos les estaba estorbando, estaba siendo ya un problema para ellos, para los religiosos, porque el verdadero evangelio, la verdadera conversión siempre va a ser enemigo de la religión, siempre. Los primeros que se van a levantar contra el evangelio son los religiosos. Los primeros que van a atentar contra la palabra de Dios son los religiosos. Porque cuando tú hablas del evangelio, atacas y afectas directamente los intereses de la clase religiosa. Porque cuando tú muestras a Jesucristo, la gente abre los ojos, se quita el velo y se quita todos los paradigmas, ideas, tradiciones, costumbres, todo lo que ha aprendido durante su vida, todo se abre y se desvela. Y entonces cuando tú conoces la verdad, dice la palabra que eres realmente libre. Y cuando tú eres libre, cuidado, mi hermano, porque caminar en libertad con Jesucristo es tener la victoria garantizada. Amén. A mí me llama mucho la atención que tuvieron que mentir para poder culparlo a Esteban. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene que mentir o te tiene que calumniar para afectarte,
eso significa que estás haciendo las cosas bien. Porque si las estás haciendo bien, no hay nada de lo que te puedan culpar. Y por cuanto no hay, tienen que mentir. Cuídate cuando no tengan que mentir para hacerte quedar mal. Porque cuando la gente no tenga que mentir para eso, significa que estás actuando mal. No hay necesidad de mentir, simplemente basta poner en evidencia lo que estás haciendo y solito vas a caer. Pero cuando la gente tiene que mentir, significa que estás haciendo las cosas bien, conforme a la voluntad de Dios. Y fíjense bien, más adelante nos dice que llevan a Esteban al juicio y entonces le preguntan, porque lo acusan de que él dice o predica que un tal Jesús va a destruir el templo en 3 días, quiero decir, va a destruir todo el templo y lo va a levantar en 3 días. Y eso era una blasfemia, porque nadie podía hacer eso. Cuando lo llevan a presentarse ante el concilio para juzgarlo, me vuelve a llamar a mí la atención. No lo vamos a leer porque es muy largo, es todo el capítulo 7. Y nos habla acerca de lo que Esteban empieza a argumentar. Y les empieza a hablar desde los tiempos de Abraham, de cómo Dios escogió a Abraham, lo llevó a Canaán, cómo le prometió descendencia, cómo todas las promesas empezaron a partir de Abraham, y les empieza a relatar todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley, hasta llegar al día de Jesús. Y todo esto tiene un objetivo, porque él lo que les hace ver es que todo eso que las generaciones esperaron durante siglos, todo lo que los religiosos hablaron y dijeron, se cumplía en una persona, en la persona de Jesucristo. Y termina diciéndoles en el capítulo 7, 51, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Están tan ciegos, son tan religiosos, están tan cerrados que el Espíritu Santo está enfrente de ustedes y no lo pueden ver, no lo pueden sentir, no lo pueden creer. Ser duro de cerviz es ser diríamos en estos tiempos, es ser un cabezón, es ser un cabeza dura. Incircuncisos de corazón y de oídos, eso quiere decir que nuestro corazón está duro, está cerrado, está cauterizado y necesita una circuncisión, es decir, necesita ser abierto para que pueda tu corazón entender de qué se te está hablando. Y de los oídos, pues no se diga. Estás escuchando la palabra y no la estás creyendo. Prefieres seguir en tu necedad porque tú dices que así es. Porque a ti te enseñaron que así era. Pero lo que está escrito aquí suena contrario a lo que a ti te enseñaron. Y prefieres ser duro y cerrado. Dice, así siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres. Así también ustedes. Sus padres lo hicieron y ustedes lo siguen haciendo. Y enseguida dicen, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Entonces dice aquí, en el 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Cuando Esteban les dijo toda la promesa, toda la ley que ustedes aprendieron y que se cumplía en este hombre que se llama Jesús, cuando lo tuvieron de frente, ustedes lo entregaron y lo mataron, porque no le creyeron lo que él venía predicando. Cuando les dijo esto,
pues obviamente dice en el 54, estas cosas hicieron que se enfurecieran sus corazones y dice, crujían los dientes contra él. Es decir, se sintieron señalados, se sintieron descubiertos porque ellos mismos lo habían tenido frente a sus ojos y se encargaron de negarlo. Y no solamente de negarlo, lo entregaron y lo mataron. Y dice enseguida que cuando esto sucedió, todos se fueron contra Esteban. Todos lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y cuando lo estaban apedreando, él les dijo, ¿puedo ver en el cielo al Padre y a Jesús? Olvídense, eso fue el acabose. O sea, que él dijera que podía estar viendo al Padre y al Hijo juntos, implicó que lo apedrearan hasta la muerte. Y dentro de lo que sucede aquí, sucede algo todavía que va a traer más trascendencia, porque dice que cuando esto sucedía, cuando lo empezaron a apedrear, pusieron sus ropas a los pies de Saulo, un joven llamado Saulo. Saulo después sería conocido como Pablo. Saulo era un fariseo, también de hueso colorado, defensor de la ley, de la religión, de la tradición, hasta las cachas. Y Saulo estaba comisionado para perseguir a los seguidores de Jesús. Él los perseguía, los apresaba, los entregaba para que fueran juzgados y muertos. Era tan celoso de su religión que no le importaba matar con tal de defender lo que él decía que era su religión, lo que a él le fue enseñado. Y todos conocemos la historia. Después de esto, sucede que el Señor se le aparece a Saulo y lo convierte. Y Saulo le cambia el nombre a Pablo. Y la historia ya la conocemos, no vamos a hablar ahorita de Pablo. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo que quiero que entre en tu cabeza es que cuando nosotros permanecemos invisibles, si el Señor nos ha escogido para predicar su palabra, Él se va a encargar de que dejes de ser invisible. Por más que patalees, por más que te escondas, por más que rehuyas a la responsabilidad y al compromiso de predicar la palabra de Dios, Dios se va a encargar de que tú seas visto. No para que seas el héroe, ni para que seas la figura. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se enciende para guardarla debajo de la cama o debajo de la almohada. Una luz se enciende para que esa luz ilumine, ¿qué dice la palabra? A todos los de la casa. Cuando tú llegas a los pies del Señor y el Señor te ha escogido para que tú seas luz en tu casa, no va a permitir que tú te escondas. No va a permitir que te quedes callado. No va a permitir que te rindas ante las acechanzas y ante las burlas de la gente. No va a permitir que tú te des por vencido porque nadie te quiera seguir. Yo te puedo decir que en mi caso, cuando yo me convertí, toda mi familia me dejó de hablar. Todos. No hubo uno solo que no me dejara de hablar. No hubo uno solo que no me dijera, no sé de qué países nos vean y no sé qué signifique en otros países esto, pero a mí me llamaban chaquetero. Aquí en México, chaquetero es alguien que, como los que les gusta el fútbol, que hoy le van a un equipo y mañana le van a otro. Y así me decían, eres un traidor, eres un chaquetero. ¿De qué te sirvió todo lo que te enseñaron nuestros padres? ¿De qué te sirvió todo lo que aprendiste? Me sentía un poco mal al responderles, pero les decía,
De nada. Porque ahora estoy conociendo la verdad. Pero eso fue lo que nos enseñaron, pues sí, porque eso es lo que ellos sabían. Pero eso no significa que porque eso era lo que ellos sabían, eso sea la verdad. Hoy estoy conociendo la verdad, mis ojos se han abierto y ahora veo las cosas de una manera diferente. Pues como te digo, todos me dejaron de hablar, mis amigos no se digan. Pero poco a poco el Señor se fue encargando de hacernos visibles. Te repito, no visibles para estar al frente, no visibles para que la gente nos siga, no visibles para lucirnos nosotros, sino visibles por cuanto esa luz que Dios puso en nosotros, que Jesús puso en nosotros, tenía que empezar a iluminar a todos los que estaban a nuestro alrededor. Porque para eso se enciende la luz, para que tú ilumines a todos los que están cerca de ti. Y entonces, cuando esto sucede, es importante que estemos conscientes hablamos de Esteban porque en Esteban hay 4 características que acabamos de leer, no sé si te fijaste en ellas, pero eran 4 condiciones muy especiales que tenía él. Decía en primer lugar que estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo lugar, estaba lleno de fe. Tercer lugar, cuando mandaron a apresarlo, dice que estaba lleno de ¿qué? De gracia. Y cuarto lugar, poder. Son 4 cosas esenciales que toda persona, todo cristiano, todo convertido debe tener. Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a vivir tu vida frustrado y de una manera religiosa. Y el Espíritu Santo es el que, dice la palabra, es el que nos muestra la verdad. Es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que se encarga de que no seas tú el que está hablando, de que no seas tú el que está predicando, de que no seas tú el que quieras servir como ejemplo. El Espíritu Santo se encarga de mantenerte en el camino de que el único que debe ser conocido, predicado y seguido es Jesucristo. De fe, por cuanto el Espíritu Santo dice la palabra que son las arras de la fe. Es decir, las arras son la garantía. Y lo que puede garantizar que tu fe se mantenga es estar lleno del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu fe se va a mantener sobre toda prueba, sobre toda circunstancia, sobre toda condición y sobre toda oposición. La tercera dijimos que era gracia. ¿Y qué es gracia? Ya lo hemos hablado un montón de veces también. Gracia es recibir un favor o un regalo inmerecido. Cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos perdona, nosotros no es que lo merezcamos. De hecho, nosotros toda la vida hacemos hasta lo imposible por no merecerlo. Vivimos una vida que nos señala y que nos sentencia directamente a ir al infierno. Y la única salida es creer en Jesucristo, recibir su perdón por gracia, no por méritos ni por obras, para poder nosotros cambiar nuestra vida y nuestra manera de vivir realmente. La gracia es algo que se nos da sin merecerlo y es algo que también estamos obligados a dar, aunque la persona que tenemos enfrente no lo merezca. Y lo más seguro es que no lo merezca, porque nosotros tampoco lo merecimos. ¿O alguno de ustedes se cree merecedor de que Jesucristo haya ido a la cruz para pagar por tus pecados? No, ¿verdad? Nadie. Somos dignos de eso. Sin embargo, por gracia, Él decidió ir a la cruz y pagar por tus pecados y por los míos. Y la cuarta de la que hablamos fue poder. Dice la palabra que el Evangelio es poder
Para los que, ¿qué? Para los que creen. Si tú quieres ser poderoso en el Evangelio, necesitas creer. Si tú no crees, no vas a poder hacer nada. Yo no le puedo decir a alguien que deje de hacer algo si yo no lo dejo de hacer. No le puedo pedir a alguien que crea si yo no creo. Yo no te puedo convencer de que lo que te estoy diciendo es verdad si yo no estoy convencido de que esto es verdad. De manera que ese poder viene de Jesucristo. Y Jesucristo mismo lo dijo: ustedes harán cosas mayores de las que yo hago, de las que ustedes me ven hacer, ustedes las van a hacer mayores. Y te voy a preguntar, ¿alguna vez has orado por alguien y sana? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, gloria a Dios. ¿Alguna vez has podido tú orar y que las cosas sucedan como tienen que suceder? Eso se llama poder. Y ese poder que estuvo en Jesucristo, hoy está en nosotros. Pero para que tú puedas ejercer ese poder, tienes que creer que así va a ser. Si tú no lo crees, no lo vas a poder hacer nunca, nunca. Porque lo primero es creer. Ok. Y cuando tú empiezas a caminar en el Evangelio real, en el Evangelio verdadero, y te das cuenta en verdad de que si por nosotros fuera, si por nuestros méritos, si por nuestras actitudes fuera, y de eso dependiera, tú y yo estaríamos condenados al fuego eterno. Porque no hay, dice el Señor, no hay uno solo bueno, ni uno. Cuando a Jesús le llamaron maestro bueno, él mismo dijo: ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno, no hay nadie, sino solo Dios. Y nosotros queremos caminar por el mundo siendo buenos, haciendo cosas buenas, portándonos de una manera correcta, pensando que con eso vamos a ganar la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Y la palabra dice que nuestra salvación no es por obras, sino por fe. De manera que dice en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Porque también nos dice la Escritura que Dios no es ingrato para olvidarse de lo que hacemos por su obra y por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los santos. Porque santo significa apartado para Dios. Si tú estás aquí el día de hoy, es porque tú has sido escogido y apartado por Dios. Entonces, tú eres santo. Tú has sido santificado no por tus obras ni por tus acciones, porque por esas ya dijimos que nadie la libramos, sino por cuanto Jesús te ha escogido a ti, y por medio de Él hemos sido, dice la palabra, justificados y santificados. Así dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Dice entonces que, con esto quiero terminar, bueno, casi terminar. Y dice la palabra que en los últimos días, cuando ya se acerquen los tiempos finales, dice en Hechos 2:17, por eso les dije que hoy íbamos a hablar mucho acerca del libro de los Hechos, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Si Dios ha puesto un sueño en ti, si Dios ha puesto en ti una visión profética, no la abandones.
no la sueltes, no te rindas. Porque si Él ha puesto esa visión en ti, la ha puesto para levantarte de entre todas las multitudes, para levantarte entre tu familia, para levantarte en tu casa como luz. Si tú has tenido esa visión, no la abandones, porque esa visión es la que te va a dar un objetivo y un camino, un destino al que tú tienes que llegar. Tú puedes ver, y esta lona la mandamos a hacer así. Creo que no se alcanza a apreciar bien aquí en esta fotografía, pero ahorita ya trajimos la otra. Ahorita se las voy a enseñar. Hace más o menos 1 año y medio, bueno, tiempo antes, Dios nos había dado ya una visión de la iglesia, de lo que íbamos a hacer, de lo que tendríamos que hacer en un momento dado. Y un día, yo subí a una azotea y me gustó la vista que estaba allí. Nada en especial, simplemente se me hizo bonito cómo se veía el paisaje. Y tomé una serie de fotos, no te las voy a enseñar todas, pero 5 o 6 fotografías, así simplemente me movía y fui tomando todo el paisaje. Y yo no me di cuenta yo no tomé la foto porque viera que algo especial había en el cielo. Pero unos días después, porque las fotos se quedaron en el teléfono y no las vi más, un día revisando me salieron las fotos que había tomado. Y te voy a enseñar, permíteme la foto esta, por favor. Te voy a enseñar esta fotografía, dime si se ve bien ¿Eh? Ok. Esta fotografía es una de las que tomé. Esta fotografía, no sé si tú alcanzas a ver aquí. ¿Ves esto? ¿Sí lo ves? ¿Qué parece? Parece una ciudad. Si tú te fijas, bueno, después se las voy a mostrar a detalle. Si tú te fijas, están perfectamente verticales, incluso aquí se ven ventanas y se ven puertas. Perfectamente. No son cuadritos nada más, son ventanas y puertas porque tienen perspectiva, se les ve fondo. Cuando yo vi esto, en verdad créeme que yo dije, wow. Yo revisé las demás fotografías y en ninguna se veía nada más. Cuando yo tomé esta, yo no vi esto que tú estás viendo aquí. Pensé, como muchos van a pensar, que era algún efecto de luz, algo en el lente de la cámara, pero ¿qué crees? Cuando fui a que me imprimieran la foto, los de la fotografía se acercaron conmigo y me dijeron que dónde había tomado esta foto. Y yo les pregunté, oye, ¿esto puede ser algún efecto de...? No, me dice, porque los efectos de luz se ven diferentes, la sobreposición se ve diferente. Aquí si tú te fijas, las nubes se ven, esto se ve transparente y las nubes se ven detrás. Y se ven detrás, pero se ven como desfasadas. Entonces, incluso me querían comprar la foto, me dijeron que si no la vendía. Porque a ellos les interesó para ver por qué estaba así la fotografía. Obviamente no la vendí. Porque cuando yo tomé esta fotografía, yo entendí que el Señor me estaba dando una visión. Yo no la busqué, yo no la enfoqué porque se viera algo en el cielo. Y Dios sabe que no miento. Yo la tomé como una fotografía común y corriente. Pero cuando yo vi esto, entendí que Dios nos estaba diciendo, es el momento de que comiences a prepararte para lo que yo te escogí. Para la tarea, ya si quieres la quitamos, para la tarea que yo te asigné y para lo que es mi propósito en tu vida. Para lo que yo te di una esposa, una ayuda idónea. Para lo que yo te permití conocer y aprender. Es el momento en que vas a empezar a trabajar
en la obra. Amén. Y te quiero decir que desde que yo me convertí al Señor, el Señor me dio muchas visiones y me dio muchos sueños y me dio muchas imágenes de lo que iba a suceder. Pero durante algún tiempo, al igual que la mayoría, al principio yo me resistí. Porque yo decía, no puede ser. ¿Cómo el Señor se va a fijar en alguien como yo? Alguien con todos los defectos. Y deja tú los defectos que todos tenemos como seres humanos, con todas las agravantes. Mentiroso, tranza, mujeriego, bebedor, fumador. ¿Le seguimos dando o con esos serán? ¿Con esos? Cuando tú te miras como te mira la gente, tú vas a querer ser invisible. Porque la vergüenza de cargar con todo eso no te va a permitir que tú hables o que tú empieces a hablar del Señor. Porque inmediatamente la gente te va a señalar y así lo hicieron conmigo, ¿eh? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste? Yo siempre les dije y se los digo todavía, claro que no se me olvidó, ni se me ha olvidado jamás. Nunca se me puede olvidar de dónde me rescató el Señor. Nunca, porque si yo me olvidara de eso, yo sería un ingrato. Y yo estaría reconociendo que fui yo quien pudo salir adelante. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si yo no reconozco que fue el poder de Jesús el que me rescató, entonces estoy negando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y esa obra del Espíritu Santo puede ser también en tu vida. Todo depende de que tú digas, sí quiero, Señor. Sí necesito, me urge cambiar mi vida. Me urge cambiar mi visión. Me urge dejar atrás todas las cosas que me hicieron daño y quiero comenzar a caminar en una vida nueva. Nadie me dijo a mí jamás que dejara de beber. Nadie me dijo a mí jamás que dejara de fumar. Simplemente las cosas sucedieron. Yo no las busqué. Yo no las provoqué. El Espíritu Santo se encargó de transformar al Óscar, que no valía nada, que no servía para nada, que era desechado por todos. Se encargó de transformarlo en un segundo. Porque el poder de Dios es capaz de transformar una vida en segundos. Así les comenté acerca de Pablo con Esteban. Dios transformó la vida de Pablo en cuestión de segundos. A tal punto que cuando él cayó del caballo, él entendió quién estaba hablando con él. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, dura cosa te ha de ser golpear el aguijón con el talón, o sea, con el... ¿Qué aguijón? Bueno, hay muchas interpretaciones acerca de qué se refiere el aguijón. ¿Pero a qué se refiere esto? Cuando tú recibes algo de parte del Señor y tu corazón empieza a inquietarse, a moverse, tu mente empieza a dar vueltas, es muy difícil porque tú sabes y reconoces lo que Dios quiere. Pero es difícil porque a tu mente viene tu pasado. Y es ese aguijón que estás golpeando y que duele. Duele y no te deja. Pero el Señor dice, a ti te he escogido para que seas tú, en el caso de Pablo, quien vaya y les hable a los gentiles. ¿Te das cuenta? Escogió a un religioso, lo convirtió a él, le quitó lo religioso porque fue lo primero que se le quitó a Pablo, lo religioso,
Él entendió que todo lo que había aprendido no servía para nada. Porque la gloria verdadera, la palabra verdadera es Jesucristo. Y cuando él entendió eso, pues se convirtió en el más poderoso en cuanto a palabra de los apóstoles. La mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento fue escrito por él, inspirado por el Espíritu Santo. Y donde él da a conocer cómo toda la ley, todo lo que aprendió, todo lo que le enseñaron se cumple en la persona de Jesús. Y eso le costó al final la vida también, como siempre. Pero cuando tú estás en esa situación, Pablo decía incluso que la vida, o sea, es basura y morir en Cristo es ganancia. Lo demás no sirve para nada. Si yo muero en Cristo, gano. Pero si yo vivo sin Cristo, estoy muerto en vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es digamos, el mensaje de esta prédica? Que ya no busques ser invisible, que ya no te escondas, que ya no estés escondido tratando de que nadie te vea y que nadie se dé cuenta y que nadie te pregunte. Que ya no estés cuidándote de qué va a decir la gente. De ahora, ¿cómo les digo? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto o aquello? Que te hagas a un lado de todo eso y que te decidas de una vez por todas a hacerle caso al Señor. Al principio comenzamos con alabanzas, terminamos con unos cantos de adoración. Pero la adoración más grande que tú le puedes dar al Señor se llama obediencia. Tú puedes caer de rodillas, tirarte al piso, revolcarte, llorar, gritar y que toda la gente diga, wow, ve nomás, qué piadoso es, qué bárbaro, cuánta fe hay en él. Pero si no obedeces al Señor, todo eso es teatro. La obediencia es la adoración más grande que tú le puedes dar a nuestro Dios. Amén y amén.